Bueno, pues muy buenas y bienvenidos a otro nuevo video tutorial, un cómo lo hice, en el que os voy a explicar un poco cómo he hecho esta pieza del emperador Cayo Julio César en blanco y negro, ya sabéis, un poco a mi estilo, siempre con un toque de color, y en el cual os voy a explicar un poco los materiales y los pasos que he seguido, ya que es una pieza un poco distinta a lo que estamos acostumbrados, pero más o menos las técnicas son las mismas. Así que no nos enrollemos más y vamos a por ello. Bueno, lo primero y principal que os tengo que decir es que, como sabéis ya, los que lleváis un tiempo en el canal y los que sois nuevos estaréis viendo, mis plantillas, mi stencil suele ser bastante detallado. Normalmente tengo dos imágenes de referencia, una que la veréis debajo del brazo del cliente, la cual es muy contrastada. Utilizo la herramienta de curvas en Photoshop y hago una forma en S para subir mucho las luces y también volver muy negros los negros. De esta forma los tonos medios me los cargo y es una imagen que me sirve sobre todo para ver el alto contraste, para verle el contraste de luces y sombras. Y luego tengo otra que sí está con un aspecto normal de la imagen, que es más para los tonos medios y poder aplicar luego el sombreado. En este trabajo lo he realizado con una 3RL de 0,25 para delinear algunas zonas de la armadura, por ejemplo, y hacer un pequeño prelineado, delinear previamente antes de empezar a sombrear o de rellenar lo que es la figura en su totalidad. Hay gente que le gusta realizar estas piezas delineando todo y otras personas que no delinean nada, ya que el realismo, todo lo que sean líneas, le quita veracidad. El realismo son manchas de blanco y negro o de color, son manchas en general, y el tema es ese, que las líneas es como que le quita un poco el aspecto realista. Pero a mí por lo menos me sirve y me ayuda bastante el delinear un poco, ya no en negro puro, pero quizá en tono dark. Para aquellos que sois nuevos, el tono dark es la tinta diluida con un 75% de pigmento y un 25% de dilución. Para los que os lo estéis preguntando, yo no trabajo con sumis nunca. No me gustan los sumis porque por mucho que satures de pigmento el trabajo, luego cuando curan no controlas bien el resultado final, y sobre todo mi experiencia personal con los sumis ha sido tanto lo que me han tatuado como lo que yo he tatuado, que todo luego al final aclara mucho y el contraste intenso se pierde, es como que todo queda un tatuaje muy lavado, muy gris, y a mí no me gusta. Entonces yo prefiero diluir mi propia tinta negra y trabajar con ella. Aquí, como estáis viendo, primero estoy haciendo un delineado previo, dándole sobre todo textura a la figura, porque el tema es que es una estatua. Entonces tiene muchos picotazos, está muy texturizada porque es una figura que está un poco desgastada la escultura, y todo eso lo estuve haciendo con la 3RL de 0,25. Utilicé esta aguja porque de la marca Akira Body Art, el cartucho, la verdad que son súper afiladas, y normalmente, por ejemplo, una 5RL de 0,30 básicamente es igual de afilada que una 0,25, es decir, trazan líneas muy finas. Entonces con esta me aseguraba que aunque delineaba con negro puro, por ejemplo, no se iba a notar en el realismo ni me iba a afectar. También estuve trabajando mucho, sobre todo la capa que cierra por el pecho, con Bloodline y Light, es decir, con el pigmento más claro de los que tenía diluidos, con un 25% de pigmento y el 75%, no, al revés, con un 25% de pigmento y el 75% de dilución, cierto. ¿Qué significa esto para aquellos que no lo sabéis? Significa que básicamente tenéis que llenar con el diluyente hasta el cabo, hasta arriba casi del todo, y un par de gotitas de pigmento. También podéis ver en la imagen que hay líneas de Bloodline, sobre todo aquí. ¿Qué significa? Que son arañazos, que esas rojeces es que apenas llevo pigmento. Eso se puede conseguir tanto mojando en agua como con el light, como estoy diciendo. Y luego algunas líneas las hice con el tono medio, pero son las que menos. Normalmente trabajo con negro puro, jugando un poco con la profundidad, con el dark, el más oscuro,
o con light, si no quiero que se note mucho. ¿Por qué no recomiendo la Bloodline? No la recomiendo porque a la hora de curar, si esto se divide en 2 sesiones, como va a ser el caso de este trabajo, cuando está curado no hay marca. Entonces siempre es mejor que utilicemos el tono light, el tono de 25%, ya que ese, aunque cure, sí hay una leve línea que podemos notar y podemos trabajar luego en una siguiente sesión. A la hora de trabajar los ojos ya pasé a la 3RS de 0,25 y eso es porque no quería marcar la cara con líneas demasiado delimitantes, es decir, las RS son las que realmente nos van a dar el realismo porque se puede sombrear con ellas, se puede trazar líneas, pero son líneas muy difusas, no tienen los bordes bien definidos y eso le da mucho más realismo a las piezas. Sin embargo, en la corona de laurel sí volvía la RL. Es una zona bastante molesta, la del interior del bíceps, está muy cerca de la axila y aunque le pongamos al cliente de forma cómoda, que le tumbemos con el brazo extendido hacia un lado, vamos a tener que parar habitualmente para, sobre todo, que el cliente mueva un poco la articulación, ya que el hombro, al estar rotado el brazo hacia atrás, se suele cargar mucho. A la hora de sombrear trabajé también con varias Magnum, pero la Magnum de 13 RM, la Magnum redonda, de lengua de gato, de 0,25 y de 0,30 fueron las dos que más utilicé en cuanto a grosores para este trabajo. Primero, como estáis viendo, antes de sombrear siquiera la pieza, lo que hago es los negros puros. Siempre, siempre, siempre añado los negros puros y las sombras más oscuras al trabajo. Esto me ayuda a que el alto contraste y los negros me sirva de timonel, me sirva de orientación para después, cuando trabaje el sombreado, poder regular un poco la intensidad de mis grises y sobre todo saber qué zonas tengo que dejar libres de tinta para que haya más luz en la pieza en general. A la hora de sombrear trabajo un sombreado de aguja volada y empalada. Eso quiere decir que normalmente mis agujas suelen acariciar la piel, no se clavan y sobre todo que suele ser empaladas. Esto ayuda bastante a sombrear de forma uniforme y con mucho más tacto. Sí es verdad que es una técnica más lenta, nos va a exigir mucho más tiempo de tatuaje y muchas más pasadas. Lo bueno que tiene, que hace menos daño a la piel y sobre todo al cliente, con lo cual en zonas así, aunque vamos a estar a lo mejor 1 o 2 horas más de lo que estaríamos habitualmente si apretáramos y apoyáramos el tip, lo bueno es que el cliente lo lleva mucho mejor. Y también que cuando acabemos el trabajo, el tatuaje está para foto. La piel se inflama muy poquito, los grises y el pigmento se asientan mucho antes, no hay tanta rojez y entonces la foto va a ser más fácil hacerla casi igual que estará el tatuaje una vez curado. Como estáis viendo, trabajo un poco por zonas porque no me gusta concluir sectores, ya que voy trabajando según se va inflamando la piel y cuando veo que la piel está un poco irritada, sobre todo también de limpiar el papel, lo que hago es ya dejarle un poco de aire y cambiarme a otras zonas. También estáis viendo que puedo delinear con la Magnum de canto. Si no estáis muy experimentados con este tipo de técnicas, lo mejor es usar las RS, eso es cierto. Y voy trabajando de claros a oscuros. Eso es algo totalmente imprescindible que yo siempre recomiendo. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de oscuridad no hay marcha atrás. Si rellenamos y sombreamos una cara de un retrato con demasiados tonos oscuros, luego no lo vamos a poder aclarar. En los trabajos en blanco y negro, las luces normalmente suelen ser el tono más claro, el light, o las luces suelen ser también la zona de piel libre de tinta, la que realmente no tocamos. Por lo cual siempre es mejor trabajar de claro a oscuro e ir paulatinamente de forma progresiva oscureciendo los tonos según vayamos viendo con el ojo cómo va evolucionando la pieza y cómo nos lo pide. Si realmente nos quedamos cortos, tenemos una pieza muy clara, siempre podemos tener margen para oscurecer, para seguir añadiendo pigmento o tonos más oscuros y oscurecerla. Pero si nos pasamos de oscuro no hay forma de dar marcha atrás. Por eso siempre prefiero yo este tipo de técnica. Siempre primero delineamos o marcamos la plantilla, después negros puros
en las zonas de oscuridad total y después ya trabajamos el sombreado de claro a oscuro. También para las zonas pequeñas, porque aquí sobre todo los negros puros se acumulaban en lo que es la raíz de la manga, la corona de laurel, y sobre todo también me hice algunos oscuros en la mandíbula y en la garganta para hacer un alto contraste, ya que va a llevar color, ya que va a llevar un contraluz anaranjado en la cara, en la cabeza, que simula un poco que le está dando la luz desde abajo, un poco como si le estuviera dando la luz del fuego, de una hoguera. Entonces para eso siempre funciona bien un alto contraste de luz y sombra, y las luces que van a ir en naranja tienen que ir acompañadas de una sombra bastante oscura, un dark o un negro puro. Pero al ser en la cara y en el cuello, más que negro puro apliqué un dark, porque a lo mejor negro puro era demasiado excesivo. En cuanto a los blancos, no le voy a dar blanco, solo un poco en la corona de laurel y un poco en la cara, porque esto es una estatua, esto no es una persona, no es orgánico, no es natural. Entonces, como tal, tiene que tener los blancos un poco más opacos, en mi opinión, ya que los brillos blancos, cuando los aplicamos en los ojos, en los párpados, en la nariz, simula un poco la humedad de la piel, que es por lo que brilla, y eso es más de eso, de un cuerpo orgánico, un cuerpo natural. Cuando es una estatua, los blancos tienen que ser más apagados. A la hora de trabajar el sombreado, como he dicho, me voy desplazando por sectores, pero por ejemplo en esta hombrera estuve trabajando bastante el tema de los negros antes de añadirle ningún tipo de sombreado, ya que con mi técnica, como he dicho, me exige bastantes paladas, me exige bastantes pasadas, pero como no se inflama tampoco demasiado la piel, puedo estar todo el rato que quiera trabajando en esa zona sin tener que ir cambiando porque el pigmento ya no me afecte más. A la hora de este tipo de piezas tenéis que estudiarlas un poquito antes de tatuarlas, es decir, unos días antes. Yo normalmente me suelo dejar el dibujo por casa o lo llevo en el iPad o donde sea, en el móvil, para ver un poco dónde va a situarse todo, dónde voy a sombrear, dónde voy a aplicar cada cosa y pensar un poco las agujas que voy a utilizar. Este tipo de trabajos normalmente suelen llevar 6, 8 o 10 horas, dependiendo del artista y el ritmo de trabajo y lo bien que lo resista el cliente. Es una zona bastante dolorosa el interior del bíceps, con lo cual es normal que el cliente os pida pausas. Entonces siempre es mejor, entre eso y que se carga el hombro por tener el brazo rotado hacia atrás, siempre es mejor pues ir haciendo pausas regulares de un minutito en el que mueva un poco el brazo. En esta zona, por ejemplo, utilicé la 3RS de 0.25. También se podría haber utilizado una de 0.30 o 0.35. Las RS justamente se fabrican y se piensan para esto, para sombrear y rellenar recovecos y zonas pequeñas que a lo mejor con la Magnum no podríamos hacer. Sí es verdad que cuando tengáis experiencia lo vais a ver, y vais a ver en el trabajo que yo lo hago mucho, que me meto en recovecos con la Magnum, pero si no tenéis demasiada experiencia en esto no os lo aconsejo y os recomiendo que utilicéis RS, porque si no controláis muy bien el daño que hacéis con las esquinas de la Magnum, podéis hacer más herida de la recomendable, y también si no controláis muy bien la Magnum podéis saltar a una zona de luz y contaminarla con un sombreado que no buscabais. En cuanto a la cara, siempre os recomiendo que empecéis con el tono más claro que tengáis y vayáis progresivamente oscureciendo, sobre todo cuando sean retratos de mujeres, porque como hemos dicho antes, si oscurecemos demasiado la cara pierde un poco de realismo y a lo mejor nos pasamos con los tonos. Entonces, sobre todo si no tenemos mucho cuidado y no hay mucho rodaje y muchos tatuajes a nuestras espaldas de este estilo, es mejor poquito a poco. Sí es verdad que yo le marqué bastante las arrugas, por ejemplo, que salen de las fosas nasales y rodean la boca, porque son zonas bastante marcadas en la escultura, en la imagen que tenía, al igual que el pómulo o un poco la barbilla, el mentón. Pero el resto, el tabique, un poco lo que viene siendo los párpados de abajo y luego veremos la frente, no lo hice demasiado porque si no al final se lo come. Al final hay demasiado negro y no coge un volumen realista. En la imagen que veis aquí de referencia
no vais a ver tonos medios, hay un montón de luz y luego ya tonos muy negros y bastante oscuros. Esa es la que utilicé con la herramienta Curvas. Este tipo de textura que estáis viendo que le sale a la piel es lo que digo que se consigue cuando hacemos aguja volada empalada. Quiere decir que como yo no apoyo el tip ni clavo mucho la aguja, que solo estoy acariciando la piel, podéis ver visualmente cómo la tinta va cogiendo un poco la textura de la piel que vamos levantando. Entonces, para aquellos que no controláis muy bien la técnica de palada y la profundidad, os va a venir muy bien, porque cuando veáis ese tipo de textura que estáis consiguiendo al darle la palada, sabréis que estáis en la profundidad adecuada. Luego, si es verdad que, por ejemplo, para rellenar de negro, como aquí la corona de laurel, directamente sí apoyaba la Magnum. Apoyamos la Magnum, hacemos circulitos pequeños o empuje y directamente rellenamos. Siempre os recomiendo lo mismo, aunque estemos sombreando, donde hay negro puro, donde hay tonos oscuros, no tengáis miedo a hacerlos, porque realmente lo que no veis en la imagen no debéis de añadirlo vosotros mentalmente. Con esto me refiero que si vosotros en la imagen veis una mancha negra, aunque sepáis que a lo mejor una parte del dedo está debajo de esa sombra, si en la imagen no se ve, no debemos de representarlo. Debemos de representar las manchas y las luces tal cual las vemos en la imagen, porque es así como se consigue el realismo. Y aquí, por ejemplo, yo reforcé un poco más el sombreado oscuro de lo que viene siendo el párpado y un poco la cuenca del ojo, que también llevarán luego naranjas. Estos también lo podéis hacer con RS de otros tamaños, de 5 o de 7, ya dependiendo un poco del tamaño también de la pieza que estéis trabajando. Sí os recomendaría, por ejemplo, que cuando hagáis el sombreado siempre reforzarlo primero con dark y luego quizás con el negro, pero no lo hagáis primeramente con el negro, ya que os podéis pasar si no controláis mucho la profundidad y las pasadas, y podéis dejar demasiado oscuro una zona que simplemente estaba un poco. A la hora de hacer los rasgos de la cara, de las arrugas como las de la frente o del entrecejo, yo os recomiendo que no delineéis, que no hagáis líneas negras, que ni siquiera hagáis líneas con la RL, que siempre lo hagáis con la RS o con la Magnum, porque las arrugas, a menos que sea una persona muy anciana, no debemos de marcarlas muchísimo, sino que tenemos que marcarlas con el sombreado y de forma difusa, que no estén delimitadas como pudiera ser una línea de la RL. Si son personas jóvenes o más o menos jóvenes, pues nos puede dar problemas. Como veis aquí, las líneas de la frente están marcadas, se sugieren, pero no están muy marcadas. Aquí es la segunda sesión y veis el resultado del tatuaje curado, que mantiene sus grises, pero hay un alto contraste con los negros. Por eso digo que normalmente que yo suelo hacer mis trabajos un poquito más oscuros de lo que a lo mejor es habitual, para que luego aguanten el paso del tiempo. Y como iba comentando, en el caso de las arrugas sí le di más volumen a estas, que reciben una mayor oscuridad porque también reciben mayor luz. Pero en las de la frente no lo recomiendo porque enseguida va a parecer que son arrugas demasiado grandes. Y sobre todo lo que hemos hablado antes, si son rostros de mujer, no se os ocurra hacer ese tipo de cosas a menos que sean personas mayores. Las mujeres jóvenes hay que hacerlas sin arrugas porque queda fatal, porque envejece muchísimo más el rostro aún. Y en los hombres pasa un poco lo mismo. Las arrugas siempre queda mejor sugerirlas con un tono light o medium y si acaso reforzar un poquito, pero nunca delinearlas e insistir y demás. Si os dais cuenta, las arrugas del entrecejo y de la frente no destacan por encima de los ojos y de la boca. Y aquí, por ejemplo, estoy dándole un refuerzo con el canto de la Magnum, pero es un refuerzo que al limpiar, como veis, no se nota demasiado. Y eso es algo importante para conseguir, aparte del realismo, que estética y visualmente la pieza quede bonita. Por lo menos a mí me funciona. Y como siempre digo, lo mejor que podéis hacer con las cosas que os digo es probar vosotros mismos, a ver si os funcionan, si va un poco con el estilo que vosotros hacéis o no. A la hora de trabajar con la Magnum, lo mismo. Tenéis que tener claro que este tipo de trabajos no vale un par de agujas. Este tipo de trabajos son los que más gastan agujas. Un trabajo como este
dependiendo del artista puedes gastar entre 5 a 10 agujas, porque va a haber muchos sitios en los que te pida un grosor específico o va a haber tamaños que necesites. Es decir, si trabajas con una aguja Magnum de 11, por la pieza que es un tamaño medio, te va a ir bien más o menos para la mayoría de los sitios de la figura. Pero si sombrearas el fondo, te iría muy pequeña. Te iría muy pequeña, no conseguirías un sombreado uniforme y tardarías mucho. De la misma forma, a lo mejor una Magnum 11 en los ojos te iría demasiado grande y a lo mejor no podría ser tan preciso a la hora de sombrear. Entonces no tratéis de abaratar costes en base a utilizar una aguja para todo. Hay mucha gente que lo intenta hacer y en el realismo eso no funciona. Por lo menos a mí no me ha funcionado y a la gente que veo que trabaja el realismo tampoco. Al final siempre gastan más agujas de lo habitual. No estaba pensado el lettering, pero para la segunda sesión se pensó y añadimos un lettering de fondo que quería el cliente y así sacábamos un poco más hacia afuera, hacíamos un poco más tridimensional el tatuaje. Aquí estoy trabajando con una 9RS de 0.35 y con la máquina Cronos, que como sabéis hice hace poquito una review en el canal donde os comento un poco lo buena que es a la hora de meter pigmento, porque es una máquina rotativa pero como las bobinas. Entonces la utilicé en este lettering porque no quería perder mucho tiempo haciéndolo y esta máquina mete el pigmento a la primera, con lo cual era escribir, básicamente rellenar rápido y sin demorarme demasiado. A la hora de hacerlo ya, como se puede observar, la figura ya sale un poco hacia afuera, ya tiene un fondo y es mucho más tridimensional. Aún así decidí aparte añadirle un power line en la silueta, un power line con una 9RS de 0.35, un power line gordito, que no es muy habitual verlo en realismo, es más habitual verlo en neotradicional, en old school e incluso en new school, pero no en realismo. Sin embargo, ese choque, esa diferencia, me gustaba sobre todo para destacar aún más la figura y sacarla aún más hacia afuera. Y la verdad que viéndolo visualmente creo que funcionó bastante bien el añadirle ese power line a la pieza de realismo. Luego también pude utilizar una Magnum de 15 para algunas manchas amplias, como podemos ver en el vídeo, y también utilicé para texturizar un poco una 5RL. Pero esos son ya un poco pequeños detalles y tampoco es que sean súper necesarios, pero a mí me gusta detallar bastante. De hecho ahora podemos ver, mientras estoy trabajando, que toda la textura del brazo está como granulada con los picotazos que suelen tener las estatuas, y también está granulado el sombreado. Eso es en base a hacer la aguja volada con la Magnum y luego trabajar con agujas de RL o RS en picotazos y puntillismo. Ya el trabajo está bastante avanzado, tiene bastante buen aspecto, llevamos ya unas cuantas horas. Sin embargo, me pareció que tenía que reforzar aún más algunas zonas y darle un poquito más de contraste, como pueda ser el brazo. Sin embargo, al limpiar podemos ver que no es un alto contraste, que no es un sombreado demasiado negro y que la figura aún así mantiene más o menos un equilibrio entre luces y sombras, negros puros y zonas donde no hemos metido pigmento, y luego todos los tonos medios, la gama de grises que podemos llegar a sacar. Lo unifiqué con un par de tatuajes que tenía en los laterales el cliente y luego reforcé un poco algunos negros que me parecía que una vez aplicado todo el sombreado de tonos medios, pues me hacía falta un poco más de contraste negro en algunas zonas de la capa y de la armadura, que eran un poquito pues las zonas ahí más negras junto con la corona de laurel. Ya solo me quedaba añadir un poco de color, que es el tono naranja como contraluz, y los brillos blancos. Los blancos solo fue pequeñas líneas de refuerzo en la corona, en las hojas, y un poco para reforzar y destacar un poco más el naranja de contraluz. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!